Buenos días para todos. Muchas gracias a los que nos están acompañando el día de hoy en este webinar de póliza decenal. Bienvenidos todos. Vamos entonces a dar inicio en esta mañana. em, ya por el tema pues de hora para los que fueron puntuales. El día de hoy pues vamos a ver este tema de póliza decenal, la cual entró en vigencia desde el 1 de julio de este año. El día de hoy nos está acompañando el capacitador, que es el ingeniero Wilson Andrés Angulo. Él es director comercial empresarial del Eje Cafetero de Seguros Sura. Vamos a iniciar con esta charla. Si de pronto tienen preguntas, en el chat las podemos ir haciendo y para poderlas responder. Bienvenido, ingeniero, y quedamos con usted. Muchas gracias a los que nos están acompañando. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Como lo decías, soy Andrés Angulo, soy suscriptor de negocios corporativos para el eje cafetero, para la gerencia de suscripción. Eh, Llevo pues ya cerca de 20 años en el sector de seguros y pues como tú lo dices, hoy vamos a conversar acerca de las pólizas decenales que para el caso de Suramericana de Seguros las denominamos vivienda segura. Vale, como tú lo dices, voy a hacer, pues, a subir la presentación. Eh, de pronto no puedo ver las manitos levantadas o si intervienen no hay ningún problema. O como tú lo mencionas, pues en el chat pueden hacer las preguntas y si tú me ayudas con ellas te lo agradezco. Vale, voy a subir entonces ya dame un segundito a subir la presentación. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Sí, señor, ya. Sí, ok. Si de pronto no la ven o alguna cosa me interrumpen de una, pues que estoy aquí con dos pantallas. Bueno, como lo decías inicialmente o lo decías en la invitación, hay una norma, un decreto que es el 1602 del 2022, donde se establece pues como el régimen de transición para entrada en vigor de las pólizas decenales. Pero posterior a eso hubo otro decreto que es el 1617 del 2023, donde hizo como una ampliación para la entrada de vigor, que es como tú lo mencionabas, a partir del 1 de julio, ya para el resto del país, 1 de julio del 2025. Listo. Ahí está pasando la presentación, ¿cierto? Qué pena que sea tan reiterativo, pero Sí, Sí, tranquilo. señor. me avisan de una. Ok, vale, listo. Entonces, como muchos de ustedes conocen, esta ley nace pues obviamente de un incidente o un accidente, pues como lo queramos llamar, del edificio Space en Medellín, por ahí en el 2013, donde hubo pues obviamente 12 muertos y 161 familias pues obviamente sin hogar debido pues a unos errores en el diseño y en la estabilidad del suelo. En ese orden de ideas nace pues obviamente la ley 1796 del 13 de julio del 2016, donde el objeto de la ley es proteger al comprador de vivienda, obviamente que, pues, que todo salga bien y que las viviendas que compren estén en perfectas condiciones, la seguridad de las edificaciones obviamente para las personas, las curadurías urbanas también obviamente se ven beneficiadas en este sentido, ya que más adelante vamos a mencionar el tema y es acerca de los supervisores técnicos independientes. Entonces, esto es también como una ayuda para ellos para, digamos que, acompañar la construcción de las viviendas pues, como que se llena a cabo. Y obviamente, pues para la Superintendencia de Notario de Registro, pues va a empezar a exigir, obviamente, y hacer seguimiento a que todas las construcciones tengan las pólizas de vivienda segura o, en su caso, pólizas decenales. La obligación en el evento de que haya un siniestro o un colapso de la vivienda,
o ruina, pues obviamente dentro de los 10 años siguientes a la firma del certificado técnico de ocupación, pues que entra como a regir la póliza y a cobrar pues relevancia y a proteger pues obviamente a los compradores. Listo. Esta, aquí como lo ven en la imagen, la póliza inicia por norma, por ley, cuando se emite el certificado técnico de ocupación y de ahí en adelante, pues obviamente tiene una vigencia de 10 años. Listo. ¿Y sobre qué ampara esa póliza? Sobre si el edificio o la vivienda perece o amenaza ruina. ¿Debido a qué? A vicios ocultos, como lo mencionan, en diseños, en materiales, en construcción y en suelos. Listo. Si tienen preguntas, inquietudes hasta el momento, me van informando, por favor. Entonces, la normatividad empieza con la ley 1796 del 13 de julio, que es la protección del comprador de vivienda nueva. Después sigue un decreto 945 del 2017, donde se, digamos que robustece o se fortalece pues, la supervisión técnica independiente, los certificados de ocupación pues, al alcance de los mismos y la solución de controversias entre compradores y diseñadores y demás y constructores. En la 1203 del 2017 ya empezó obviamente también a hacerle mucho más seguimiento a las licencias de construcción y obviamente endurecer pues obviamente el seguimiento de los curadores frente a las construcciones. Y así sucesivamente. En el 282 donde se establece las condiciones del seguro y otros mecanismos. Recuerden que dentro de la norma, si bien las pólizas de seguros son un mecanismo de protección, no es el único. También hay otros mecanismos como son eh, instrumentos financieros, fiducias y demás, sino que pues obviamente hay que mirar el costo-beneficio para un constructor, pues el poner un dinero en una fiducia o adquirir una póliza de seguros. El decreto 1687 fue la primera prórroga y la entrada en vigor para aglomeraciones urbanas en Bogotá y en Medellín, que inició el 31 de diciembre del 2021. Después siguió la 1606 del 2022, que fue el resto del país, pero posterior a ello salió la 1617 del 2023, donde ya la prorrogó hasta el resto del país, que fue el 30 de junio o el 1 de julio más bien del 2025. Y ahí es donde empieza a cobijar al resto del país. Ya estas son unas resoluciones pues, que han salido de cara pues, obviamente a modificaciones y actualizaciones en los métodos o en las reglas para la construcción, donde se adoptan medidas sobre construcciones sismoresistentes, hay algunas modificaciones o aclaraciones dentro del Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente, la NSR 10, pues obviamente que ustedes la conocen perfectamente. Parámetros y lineamiento en construcción sostenible, pues que obviamente es un tema nuevo, digamos que relativamente nuevo en Colombia. El 462 del 2017 establece documentos mínimos para erradicación de licencias y, en fin, siguen otros, obviamente, otros decretos que ustedes obviamente conocen o los han manejado. Esas son algunas apartes de la norma que es importante como aclarar y creería yo que son algunas de las dudas que podrían ustedes tener y es cuándo debo sacar o cuándo debo expedir las pólizas de pólizas decenales. Entonces, la resolución dice que para viviendas con más de 2.000 metros cuadrados, pues primero que todo se va a necesitar una supervisión técnica independiente. Listo. Y las pólizas y estos supervisores técnicos independientes tienen la responsabilidad de emitir los certificados técnicos de ocupación. Y los certificados técnicos de ocupación, pues obviamente se emiten cuando ya la vivienda o la unidad habitacional, como su nombre lo indica, es habitable como tal, desde su punto de vista estructural. Aquí no intervienen terminados, ni mucho menos. Solamente lo que tiene que ver con estructura.
Y también habla, pues obviamente, de quiénes son los supervisores técnicos independientes. Y la norma dice que los supervisores técnicos independientes tienen que ser, como su nombre lo indica, independientes. Esas firmas de supervisores no pueden ser constructores, tienen que ser totalmente independientes, como lo dice pues el parágrafo 1.3.9.4, y lo voy a leer rápidamente. Idoneidad del supervisor técnico independiente. El supervisor técnico independiente debe ser un profesional ingeniero civil o arquitecto, o un constructor en arquitectura e ingeniería, o un ingeniero mecánico. Este último solo para el caso de estructuras metálicas o prefabricadas, según el capítulo 5 del título 6 de la Ley 400 de 1997, y la cual fue modificada por la Ley 229 del 2008. Parte de las labores del supervisor pueden ser delegadas por el supervisor técnico independiente en personal técnico auxiliar. Entonces aquí vamos como conversando. La idea es que esto pues obviamente no sea un monólogo, sino que de pronto si tienen inquietudes las van formulando de una vez. Los supervisores técnicos como tal se denominan independiente y firma independientes porque estas firmas o estos ingenieros tienen que tener eh, como idoneidad en muchas áreas. Entonces, ingenieros estructurales, ingenieros de suelos, ingenieros hidráulicos, eléctricos y demás. Esa sería como la idea. Pero esa firma, como lo nombra la norma, dice que la firma del supervisor técnico independiente podría delegar muchas de esas tareas en otros profesionales. Por ejemplo, pueden ser técnicos eléctricos, técnicos hidráulicos, en fin. Entonces, siempre la responsabilidad va a ser de la firma del supervisor técnico independiente. Eso para que lo tengamos muy claro. Eh, Aquí el decreto 282, pues como lo mencionaba anteriormente, habla pues de mecanismos de protección, y los mecanismos de protección no solamente, como les comentaba, son las pólizas de seguro, sino también otros instrumentos financieros como fiducias, CDTs, en fin. Listo. Y también es importante aclarar que cuando se encuentre más de 2.000 metros cuadrados o más de 5 unidades de habitación en un conjunto cerrado o en una parcelación, es cuando se tiene que emitir las pólizas decenales. Listo, para que lo tengan muy en cuenta. Y las pólizas decenales solamente se emiten cuando se licencia el proyecto a partir del 1 de julio del 2025, lo que es pues obviamente en el eje cafetero, para viviendas nuevas, proyectos nuevos como tal. Muchas veces nos han preguntado, ven, y si yo tengo una licencia que la saqué en mayo o en abril, necesito póliza de vivienda segura. Hasta que había la norma que entraba en rigor el 1 de julio del 2025, no se necesitaba pues obviamente la póliza de vivienda segura. Entonces dicen, pero si yo necesito modificar la licencia o renovar la licencia por una modificación, en fin, eso dependerá de la modificación que se vaya a hacer al proyecto. Si la modificación del proyecto es estructural o netamente estructural, sí necesita obtener la póliza de vivienda segura. Si la licencia o la modificación de la licencia o renovación de la licencia simplemente no interviene estructura, no necesita la póliza de vivienda segura como tal. Listo. Y finalmente, acá dentro de la norma, en el decreto 282, pues siempre va a recaer la responsabilidad, sea civil o penal, en el constructor, el enajenador del proyecto o todos aquellos intervinientes en el mismo. En Colombia no se puede renunciar a la responsabilidad, llámese penal o civil. Listo. Entonces, esto es muy importante. Es por eso que las pólizas decenales lo que buscan es proteger el patrimonio de los constructores como tal. Y finalmente, acá la norma para el pago de la prima, esta se debe hacer en los
en los 10 días después de haberse emitido la póliza. Ahorita ya les voy a explicar cómo funciona y cómo se emiten las pólizas como tal. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Ninguna? Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Esto aplica solo para proyectos de vivienda o para diferente a vivienda también aplica? No, hoy en día la norma solamente es para proyectos de vivienda. Listo. Sí. La pregunta Proyectos de tuya es, alojamiento no aplicaría. ¿para qué, perdón? Proyectos de alojamiento, Cuando llamas proyectos de alojamiento son hoteles. como de rentas cortas y medias, sí. Cuando son hoteles, no necesita. Solamente cuando son proyectos de vivienda. Ahora bien, importante lo que tú preguntas porque muchas veces hay proyectos mixtos, vivienda y locales comerciales. Entonces la norma dice que si aún cuando siendo un proyecto mixto, ese proyecto tiene más de 5 unidades de habitación, entonces sí debes emitir la póliza decenal. ¿Listo? ¿Qué hemos encontrado hoy o qué nos estamos encontrando hoy en Colombia? Y es que muchos inversionistas extranjeros que están haciendo, digamos que hoteles o complejos turísticos y demás, están solicitando pólizas decenales para proteger su inversión o protegerlos de posibles demandas que se puedan suscitar de cara a la construcción. Entonces, de pronto, en los proyectos que ustedes manejen, de pronto no se les haga raro que de pronto un inversionista o similar les exija una póliza de decenales. ¿Listo? Buenos días, Gracias. yo tengo una consulta. Dale. Cuando yo tengo un proyecto ya licenciado y van a licenciar una licencia de construcción modalidad ampliación, Ujú. esa ya requiere póliza decenal. Si la ampliación, entonces ahí tendremos que ver dos cosas. Si la ampliación es independiente a la primera unidad de ocupación, si son construcciones independientes, sí necesita la póliza decenal. Si no son independientes, pero esa ampliación va a incurrir dice, en estructura que afecte la primera edificación, si vas a necesitar póliza decenal. ¿Y la póliza decenal en ese caso sería solo por lo que estoy ampliando o sería ya por la totalidad del proyecto? Por la totalidad del proyecto. Listo, gracias. Ujú. Andrés, buenos días. Yo ¿Por qué? tengo otra pregunta. Perdón, ¿por qué por la totalidad del proyecto? Porque cuando vas a intervenir estructuralmente, pues obviamente vas a intervenir las otras unidades como tal. Entonces, por eso se hace por la totalidad del proyecto. Si es el caso. Andrés, perdón, pero ahí se genera un problema porque si el proyecto es desarrollado por etapas y la parte inicial ya está hecha, ya no hubo supervisión a esa parte inicial, porque está hablando de una ampliación o una modificación. Es correcto, entonces hay que, por eso les comentaba al principio, si es por etapas, si son unidades independientes, obviamente la primera no necesita la póliza decenal. La segunda etapa, que es digamos que nueva, sí la necesitaría. Ahora bien, si la ampliación interviene la estructura del primer proyecto, de la primera etapa, sí necesitaría. De lo contrario, si son independientes, esta que iniciaste primero no la necesita, esta segunda sí la necesitaría. Andrés, los proyectos que radicaron en curaduría antes del 1 de julio, radicaron la solicitud de licencia, no requieren de la póliza decenal. Si ya, por ejemplo, si tú tienes las dos etapas, etapa 1, etapa 2, si las dos las licenciaste antes del 1 de julio, no necesitan póliza. Licencia o radicación. Perdón, radicación. Ujú. Qué pena, Mariluz, tenías una pregunta. Sí, Andrés, gracias. Es que mira que nosotros ya tenemos una radicación de una licencia. Si nosotros más adelante quisiéramos hacerle una reforma o modificar esta licencia,
tendríamos que sacar póliza decenal. ¿En qué casos? Solo si hay intervención estructural se analiza el tema. De lo contrario, no lo necesitas. Vale, muchas gracias. Con Yo mucho gusto. también tengo una duda. Dime. Si uno tiene un proyecto de vivienda y va a hacer una modificación estructural, pero en parqueaderos, pero el parqueadero es una estructura independiente a la edificación de vivienda, también hay que sacar póliza. Si el parqueadero hace parte O sea, es el mismo proyecto, pero no es la misma estructura, son independientes. esa la debería sacar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando haces un proyecto donde hay copropiedad, pues obviamente hay que revisar el coeficiente de copropiedad y lo que está definido en el certificado técnico de ocupación. ¿Para qué? Para poder proteger esas otras unidades que son copropietarios y que hacen parte del índice de copropiedad. Entonces, en ese orden de ideas, yo diría que sí se requiere la póliza. Sí hace parte de la copropiedad como tal. Ok, gracias. Vale. ¿Alguna otra inquietud? Bueno. Aquí vamos a mirar entonces qué es lo que cubre o las características principales de las pólizas decenales. Entonces, los riesgos que tenemos cubiertos en las pólizas decenales son el colapso o amenaza de ruina por defectos inherentes. ¿Inherentes a qué? A lo que mencionábamos inicialmente, que es el diseño, los materiales, la construcción y el suelo. Listo. Eso es por norma. Eso lo definió, pues, obviamente, la ley. La cobertura principal, daños a la estructura y afectación a la edificación, solamente. La duración de la póliza son 10 años, por eso se llama póliza decenal, e inicia después de haber emitido el certificado técnico de ocupación. Las coberturas que tiene la póliza son, aparte pues obviamente de pagar el daño o reparar la vivienda o reponer la vivienda, son estudios de vulnerabilidad, es identificar qué fue lo que pasó para que colapsara o tuviese una amenaza de ruina la unidad habitacional, los arrendamientos temporales, y estos arrendamientos temporales van en dos vías. El arrendamiento, si yo soy el propietario y habito, entonces me van a pagar hasta 12 meses un arriendo mientras se repara la vivienda. O si yo tengo la vivienda pero la tengo alquilada a un tercero y existe un contrato de arrendamiento, entonces esa pérdida de ingresos se definen también como arriendos temporales. Los dos obviamente son mutuamente excluyentes. Si tú vives, te pagan el canon de arrendamiento a ti y si no, pues obviamente los ingresos que debes de percibir por tener la vivienda en arriendo. La remoción de escombros y la demolición obviamente están amparados y el valor de la vivienda se indexa cada año con el IPC. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando se emite la póliza de vivienda segura, se emite a valor de reconstrucción de la vivienda. Listo. Y se emite la póliza por una sola vez. Es decir, se emite la póliza hasta por los 10 años y se cobra una sola vez la prima. Y ya año a año las compañías de seguros van a hacer que van a ir incrementando el valor de esa vivienda con el IPC y no se va a generar ningún cobro de prima porque ya la prima está calculada para los 10 años, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué hago esta claridad? Porque en el mercado ahí están mencionando de que estas pólizas se renuevan o se cobran año a año y no es correcto. Listo, para que lo tengan en cuenta. El deducible. El deducible por norma es hasta 0.5% sobre el valor asegurado del proyecto. Entonces aquí también hay que hacer como otro paréntesis, otra aclaración. Este deducible lo asume el constructor.
¿Por qué el constructor? Porque la norma dice que si bien se tiene que proteger a los ocupantes o a los compradores, pues obviamente el deducible va a cargo del constructor. ¿Qué pasa si en 10 años no existe ya el constructor o no existe la firma que construyó el proyecto? Pues obviamente hay un deducible que hay que asumir y se revisará quiénes intervinieron en esa construcción y las compañías de seguro, no solamente Suramericana, sino cualquier compañía de seguro, tendrá el derecho de subrogarse en esos participantes de ese proyecto. Si definitivamente no se encuentra quien responda frente al deducible, el deducible deberá asumirlo la compañía en su defecto. Entonces, finalmente, pues se protege siempre, se trata siempre de proteger, pues obviamente al constructor y a los compradores de la vivienda. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de emisión de una póliza? Hay un formulario que se debe diligenciar para las pólizas de vivienda segura. Ese formulario, pues, es un formulario, digamos que básico, donde está, pues, obviamente toda la información del proyecto, y dentro de la información del proyecto no solamente métodos constructivos, metros cuadrados, alturas, sino también quiénes son los ingenieros, el supervisor técnico y demás. Listo. Se hace una cotización indicativa y esa cotización se presenta obviamente al constructor, y si el constructor la revisa y dice que está conforme con con la cotización, se hace un informe de cero. ¿Quién hace ese informe de cero? El supervisor técnico independiente. Y aquí pues hago otro paréntesis. Los constructores, los supervisores técnicos independientes, nosotros los llamamos gestores de riesgos. Y esos gestores de riesgos, pues obviamente son firmas que se han acreditado a nivel país para ejercer esa labor como tal. Nosotros desde que se empezó pues a gestar esta norma en Colombia, empezamos como a revisar qué firmas podrían ser supervisoras técnicas independientes en Colombia por su connotación, que tuvieran obviamente una capacidad técnica, operativa y financiera para realizar este tipo de labores. Entonces nos dimos a la tarea como de empezar como a revisar y analizar este tipo de empresas, y encontramos pues una gran cantidad. Al principio pues obviamente habían pocas, pero hoy ya tenemos un listado cerca de 45 empresas a nivel nacional que ya ejercen este tipo de tareas. ¿Nosotros qué hacemos? Esos supervisores, hablamos con ellos, revisamos todo lo que les comenté anteriormente y creemos que esos son los idóneos para realizar estas labores, y los ponemos a disposición de los constructores. Nosotros ahí no tenemos incidencia en ese sentido. Lo que simplemente es, como lo voy a poner entre comillas, como evaluamos que tengan todo ese perfil idóneo y lo hagan con, pues obviamente con la mayor responsabilidad del mundo, y los ponemos a disposición de ustedes. Ya ustedes negocian con ellos, los revisan, los analizan y les suministramos pues obviamente todo el listado. Y esos supervisores técnicos independientes o gestores de riesgos son los que hacen los informes. Esos informes nosotros los denominamos de 0, de 0,1, de 0,2 y demás, y es porque las pólizas o la norma nosotros la copiamos gran parte de España. España lleva ya cerca de 20, 25 años con este tipo de pólizas, y España a su vez se copió de Londres, donde ya llevan 30, 35 años pues con estos mecanismos pues de protección. Entonces ellos los denominan de esta forma, nosotros también pues dijimos no lo cambiamos, hagámoslo de la misma manera. Los números consecutivos dependerán del estadio de la construcción. Entonces, de 0 es que simplemente vas a revisar el supervisor técnico independiente, las características del proyecto, dónde está ubicado, pues la información básica y demás, para presentarnos a nosotros, y pues todo el equipo nuestro de ingenieros
pues va a revisar pues, la misma información. Ya teniendo en cuenta esto y viendo la viabilidad, pues obviamente es pedir la póliza para el proyecto que nos lo solicita. Hacemos un contrato de promesa. Nosotros inicialmente le llamábamos prepóliza, pero ese argumento en Colombia jurídicamente no es bien utilizado, entonces lo llamamos contrato de promesa. ¿Y por qué contrato de promesa? Porque hay una promesa de las partes. Yo como compañía de seguros me comprometo a expedir las pólizas, pero el constructor también se compromete a que la construcción la haga, pues obviamente, de acuerdo a las normas establecidas en Colombia para ello. Entonces, por eso le llamamos contrato de promesa. Ya después de hacer el contrato de promesa, entra el gestor del riesgo a hacer pues todos sus informes durante toda pues, la vida del proyecto, emite el certificado técnico de ocupación y en ese momento se emite la póliza. Listo. Y el pago de la póliza se hará 10 días después de haberse emitido la misma. Ahora bien, ¿cómo se paga la póliza? En Suramericana lo hacemos de esta forma. Cuando se emite el contrato de promesa, se paga el primer 20% de la póliza y el otro 80% restante cuando finalice el proyecto o se emita su certificado técnico de ocupación. En ese momento, 10 días después de haber emitido el certificado técnico de ocupación, se pagará el 80% restante. Estas son pólizas que no se pueden cancelar y por ende, pues obviamente hasta no tener el pago, pues obviamente no se emitirá la póliza. Perdón, una pregunta. Buenos días. Qué pena que no encontré la aplicación para levantar la mano. Dos preguntas. No te preocupes, dime. Una, ¿cuánto es el porcentaje del valor total de la póliza? Y una inquietud es, ¿la cobertura va direccionada a la amenaza y daño? Es decir, que adicional yo voy a adquirir una póliza por terremoto, las pólizas normales que se compran a hoy, previo a la vigencia de esta norma. Ok, muy buenas las dos preguntas. Te contesto la primera, el costo de las primas. Los costos de las primas varían. ¿Y de qué varían? Dependiendo del proyecto, el tipo de proyecto, la ubicación y digamos que otros factores como el método constructivo y demás. ¿Por qué te lo digo? Porque ustedes obviamente saben claramente que no es lo mismo construir una casa campestre que construir un edificio de 10 o de 20 pisos con 3 o 4 sótanos. Son totalmente diferentes. Entonces en esto varía pues obviamente las primas. Las primas podrían estar desde el 0.6% más o menos hasta el 1.14, el 1.20% del valor de reconstrucción como tal. Eso es como más o menos el rango. Listo. Esas cotizaciones, hoy por hoy, estas pólizas, y voy a hacer aquí un paréntesis, pues obviamente tenemos un respaldo de unos reaseguradores internacionales detrás y pues son con ellos los que definimos, o más bien ellos son los que nos definen como las tarifas. Nosotros pues obviamente estamos de la mano de ellos y ellos nos definen las mismas, las tasas y demás. Entonces ese rango es más o menos el que se maneja. Y Andrés, qué con respecto, pena, antes de que dímelo, pases al otro tema, es decir, no hay una tarifa estándar no. y voy a un tema de pronto un poco plano. Las Ujú. aseguradoras en general, todas podrían manejar una tarifa diferente, o sea, no hay un estándar entre aseguradora y aseguradora. Ah, sí, no la hay, porque resulta que hace muchos años en Colombia hay una norma como de libre definición de tasas en Colombia para el tema de seguros. Entonces, que cada compañía de seguros tiene a fin definir sus tasas. Y eso cada compañía lo define de acuerdo a sus contratos de reaseguro que tengan, a las sesiones igual de los contratos de reaseguro, a las reservas técnicas que la superfinanciera les exija, entre otras variables.
Entonces, sí, todas las tasas, no solamente en vivienda segura o pólizas decenales, sino en cualquier solución del mercado que tú vayas a adquirir, sea autos, hogar, empresarial, vida, salud, lo que sea. Todas son diferentes por la libre competición en seguros. Pero a ver, si de pronto poco Sí, claro qué en eso. pena la interrupción, muchas gracias. No te preocupes. Y la segunda pregunta ya eh, la perdí. ¿Cuál era la otra? Que si tenía que adquirir aparte de esta póliza Ah, ya. decenal que veo que va orientado es a la amenaza de Ujú. daño de la estructura, pero pues hay eventos como un terremoto y demás que... Exactamente. Excelente pregunta. Todas las pólizas decenales solamente amparan la amenaza de ruina y el colapso solamente por estos cuatro eventos, por diseño, materiales, construcción y suelo, no más. Si hay un terremoto, no está amparado. Si hay un acto malintencionado de tercero terrorismo, no está amparado. Si hay una negación, vientos fuertes, no está amparado. Solamente bajo estos cuatro eventos que se puedan presentar. Y es por eso que, Andrés, perdón, perdón, en para el chat estamos teniendo unas preguntas. dale, qué pena, ya termino con esto para complementar la respuesta. Y Dale. eso que tú estás diciendo es supremamente importante porque se suele confundir eh, las diferentes pólizas. Entonces, por ejemplo, tú tienes la póliza decenal, que la póliza decenal pues, va a cubrir solamente lo que te acabo de decir. Las pólizas, por ejemplo, de todo riesgo construcción, que muchos de ustedes las emiten, y es durante la construcción del proyecto y finalizan cuando se termina el proyecto como tal. Por ejemplo, las pólizas de copropiedad, y en las pólizas de copropiedad y todo construcción, pues sí ya vienen otras coberturas como incendios, terremoto, acto malintencionado de terceros, terrorismo, inundación, en fin. Y lo mismo las pólizas de hogar, que las pólizas de hogar sí las compra pues cada propietario de la vivienda. Entonces sí son coberturas que, pólizas que son totalmente independientes, que unas sí se pueden como digamos que traslapar en coberturas y es para el caso de las pólizas de copropiedades y las pólizas de hogar que a veces adquieren los propietarios de las viviendas. Entonces, pero son otros temas pues diferentes a esta póliza. Qué pena ahorita, sí, hazme la otra pregunta, por favor. Bueno, tenemos una observación de Paula Marín, donde Ujú, nos dice, según el decreto, la póliza únicamente aplica para licencias de construcción en la modalidad de obra nueva. En ese ujú. sentido, considero que existe un vacío normativo que va a generar mucha incertidumbre. Sería prudente consultarlo en las ciudades que ya tienen la póliza desde hace un par de años, porque ya deben existir pronunciamientos al respecto. Válido, válido. Eh, si no, no hay ningún problema, lo hacemos y me quedo con esa tarea. Sin Listo. embargo, en otros documentos que he leído y que hemos revisado, hace referencia a lo que les comenté inicialmente, pero importante la aclaración que nos está haciendo la compañera y me quedo con la tarea y se los hago llegar por escrito. No hay ningún lío. Listo, vale. Vale. Tenemos una pregunta, es cómo se calcula el valor de la reconstrucción y si el total incluye los costos indirectos. Ah, ok, vale, perfecto. Aquí está ya la siguiente diapositiva, aquí lo vemos. Dice, el valor asegurado, entonces tenemos acá, será el equivalente al valor de reconstrucción o reemplazo de la edificación actualizado por el IPC. Listo. ¿Y cómo se calcula? Son los costos directos y los costos indirectos necesarios para reconstruir la edificación. Los honorarios, incluyendo la supervisión técnica independiente, los revisores de diseños y demás. Las licencias, los impuestos, el valor de la instrumentación sísmica de acuerdo con lo establecido en el capítulo A11 de la norma NSR 10, a menos que su valor se encuentre contemplado dentro del valor asegurado. Y en general, cualquier otro gasto que sea necesario para la reconstrucción de la edificación, incluyendo el porcentaje de participación de la edificación en las zonas comunes como tal, que era lo que yo le decía a la ingeniera o arquitecta, me disculpan, de lo de los parqueaderos. Entonces hay que tener en cuenta esos valores. De esta es la manera
que se hace, se calcula el valor de reconstrucción como tal. Los valores de reconstrucción también pueden variar. ¿En qué sentido? Cuando se emite me olvidó, el contrato de promesa, por lo regular se emite con un valor, voy a decir cualquier cosa, un proyecto de 10.000, 20.000 millones de pesos de valor de reconstrucción, y resulta que al final, cuando se emite el certificado técnico de ocupación o digamos que llega casi que a finalizar el proyecto como tal, pues han pasado 1, 2 o no sé, 3 años y han cambiado los valores, bien sea por IPC, por salarios mínimos o incrementos materiales, lo que sea inflación. Entonces esos valores se ajustan al final cuando se va a emitir la póliza. ¿Quién certifica esos valores de reconstrucción? Pues el contador o el revisor fiscal de la constructora, donde nos indica si efectivamente los valores definitivos de reconstrucción son estos. Y ahí obviamente se ajusta la póliza. Entonces, para darte una respuesta como más concreta, se tienen los costos directos y algunos indirectos. Esos algunos indirectos son, porque muchos los dividen de esa forma, los he encontrado, son diseños, escrituras y honorarios de supervisores. Entonces, esos que se denominan en algunos casos indirectos se tienen en cuenta para el valor de reconstrucción. Listo. Hasta ahí vamos. No sé si contesté tu pregunta. Bien, hay otro tema importante dentro de la norma que son las viviendas con subsidio. Dentro de la norma define que las viviendas que tengan subsidio solamente se emitirá la póliza de vivienda segura por el valor que no tiene subsidio. Es decir, si tengo una vivienda de 10 millones de pesos y hay un subsidio de 3 millones, el valor asegurado de esa vivienda será de 7 millones, lo que dice la norma. Sin embargo, Suramericana sí contempla la cobertura al 100% de las viviendas, ¿vale? Y eso sí ya es, pues, obviamente por Suramericana y no por norma, porque así lo definimos nosotros como compañía, ¿vale? Bien. ¿Qué no cubre las pólizas decenales? No cubre los daños extrapatrimoniales, lo que se denomina responsabilidad civil extracontractual y o daños corporales. Dentro de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual están daños materiales a bienes y lesiones o muerte a terceras personas. Eso no está amparado. Los daños causados a inmuebles contiguos, tampoco, porque eso hace parte de unas pólizas de responsabilidad civil. Daños causados a inmuebles, de igual forma, eso ya es contractual. Daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después de haber sido expedido el certificado técnico de ocupación. Cuando se entrega el certificado técnico de ocupación, pues obviamente las viviendas tienen unos manuales de mantenimiento y demás, y obviamente que entregan las constructoras de informar si se pueden o no se pueden hacer modificaciones. Si un propietario de una vivienda va a hacer alguna modificación a la vivienda, tiene que reportarla a la compañía de seguros, para que la compañía de seguros defina si esa modificación, pues obviamente es estructural, no es estructural o simplemente es arquitectónica o no necesita o no va a impactar pues, de forma alguna el seguro. Entonces se tiene que informar. Vale. Daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento, daños originados por incendio, terremoto e inundación, que era lo que alguien mencionaba ahorita dentro de las coberturas de otras pólizas, y los daños a los inmuebles por destinación y a los muebles que no sean considerados como construcciones, tales como árboles y o construcciones provisionales. Obviamente eso no está amparado como tal. Hay algo importante. Dime, Yo dime. hago una pregunta. Digamos que si se logran validar que no hubo pues como un correcto mantenimiento, pues eso ya no es, digamos, injerencia como tal del constructor y tendrá que ser la copropiedad y la póliza que tenga la copropiedad la que entre a hacer esa cobertura. Es correcto, así es. Es más, digamos que más que la copropiedad, digamos que la copropiedad podría tener una responsabilidad frente a la falta de seguimiento.
Siempre en las copropiedades, cada vez que uno va a hacer una modificación a cualquier cosa, pues tiene que informarlo, tanto para que entren las personas que van a hacer los trabajos como los trabajos que se van a realizar. Entonces, digamos que ahí también hay una responsabilidad de la copropiedad. Pero la mala ejecución de alguna modificación o algo prácticamente recae sobre el propietario de la vivienda. Y ahí obviamente, como lo mencionan, ahí sí ya pues no será responsabilidad del constructor. Por eso es importante pues obviamente los certificados técnicos de ocupación y los manuales obviamente que entregan de buen uso las constructoras a los copropietarios. Bien, ¿quiénes intervienen en los seguros de pólizas decenales? El tomador es el dueño del proyecto como tal. El asegurado, quien figure en el folio de matrícula como propietario. El gestor integral de riesgo o supervisor técnico independiente y la aseguradora. ¿Listo? Esas son como las 4 figuras que intervienen en las pólizas decenales y en este caso vivienda segura de Suramericana. ¿Cómo es la suscripción de este tipo de negocios? ¿Cómo se hacen este tipo de pólizas? Entonces, para la cotización, como les decía inicialmente, hay un formulario, una solicitud, unas memorias descriptivas, un cronograma, pues obviamente detallado, que va muy de la mano, pues obviamente a las pólizas de todo riesgo construcción, presupuestos detallados, estudios de suelo, licencias de construcción, o si se encuentran en trámite, planos arquitectónicos, diseños estructurales, y pues hojas de vida de los intervinientes. Listo. Ya de ahí se pasa para la suscripción del contrato o en este caso el contrato de promesa. El supervisor técnico independiente se tiene que definir, obviamente ustedes lo tienen que definir y nos tienen que informar quién es y obviamente que nosotros lo tengamos aprobado. Aquí también hago un paréntesis. Muchas constructoras nos han dicho, bueno, es que yo tengo un supervisor técnico independiente que ha trabajado conmigo toda la vida. Nosotros, por lo regular, no nos cerramos a que no se puedan utilizar. Lo que sí hacemos es decirle a esas firmas, digamos que nuevas, o a sus ingenieros, que por favor nos diligencien una documentación para nosotros revisarla. Y ahí pues obviamente analizamos las 3 variables que les decía inicialmente, factores técnicos, operativos, financieros, para analizar y decir, listo, si aceptamos ese supervisor, no hay ningún lío, listo. De lo contrario, pues será pues obviamente del listado que nosotros les suministremos el que ustedes deseen contratar, ¿vale? Se hace el pago del anticipo, como les decía inicialmente, y para la expedición de las pólizas, pues todas las observaciones del supervisor técnico independiente deberán ser solucionadas. Aquí esto es muy importante y aquí sí hay que dejar mucha claridad. Y es lo que yo les decía inicialmente, que se hace una promesa y es porque por las obligaciones que tenemos los dos participantes en la póliza. Y es que si dentro del proceso constructivo se encuentran, digamos que anomalías u oportunidades de mejora en el proceso constructivo, pues estas deberán ser acatadas por los constructores. Eso conversan, pues obviamente, el constructor con el supervisor técnico independiente para hacer las correcciones a que haya lugar. ¿Qué es importante? Sí, y hay que ser muy transparente en este sentido. Si se encuentran ese tipo de situaciones y no son corregidas, obviamente cualquier compañía de seguros tendrá la potestad de no emitir la póliza. Entonces, pues obviamente va a ser pues obviamente un gran problema para el constructor, porque imaginen ustedes ya cuando tengan ya casi que terminado el proyecto y que les diga a la compañía de seguros, no les voy a emitir la póliza. ¿Qué hacen ustedes con ese proyecto como tal, sin poderlo entregar? Entonces, sí es muy importante y la conversación y la confianza que se tenga con el supervisor técnico independiente es fundamental. Pues obviamente el supervisor entregará todos los informes detallados de cada uno de los estadios, entonces cuando hagan el escapote, cuando hagan la cimentación, cuando empiecen a hacer estructura y demás, pues ahí va a estar el supervisor técnico.
Certificación del valor invertido equivalente al valor de reconstrucción firmado por el revisor fiscal, lo que les decía ahorita, manual del usuario y la copropiedad, planos récord, el SARLAF, pues obviamente que deben de tener y que cumplir en Colombia, y pago el valor total de la prima descontado, pues obviamente el anticipo que ya se había gestionado. Listo. Este es como el proceso ya como en un diagrama, como para entenderlo un poco más sencillo, y es la planeación obviamente, se hacen los diseños, empieza o inicia la comercialización del proyecto, se hace las licencias, en este caso pues si operan desde el 1 de julio, se inicia la construcción y en el momento en que se emite el certificado técnico de ocupación, inicia la póliza de vivienda segura. Listo. Y ahí pues obviamente a los 10 días se debe pagar pues obviamente la póliza. Es más, por norma, la compañía de seguros, cuando se emite el certificado técnico de ocupación, tiene 10 días para emitir la póliza. Es obligación. Y ya pues tendrá un tiempo, aquí colocamos pues un año como ejemplo, pero pues de ahí para adelante tendrá un tiempo para terminar pues obviamente el proyecto, sus acabados y demás, y ya pues entró ya en vigor la póliza como tal hasta por 10 años. Estos son algunos de los riesgos que se han identificado en Colombia que pueden afectar las viviendas. Si bien conocemos uno y es latente, pues obviamente lo tenemos en la mente, que es lo de Space, han habido muchos otros inconvenientes en la construcción a nivel país, que quizás no han tenido pues obviamente tanto eco como el de Space, pero sí se han presentado. Y más o menos el 70, el 75% se presenta son por vicios o fallas en el suelo, y el tema de supervisiones técnicas independientes y error en el diseño. Esas tres variables son las que más o menos están en el 75-80% de los eventos que se han presentado en el país y también pues obviamente en otros países como tal. Esto es similar a lo que les comentaba como en la vida del proyecto, pero entonces aquí sí hago énfasis o muestro lo importante que es la corrección de los hallazgos que se tengan durante el proyecto de construcción. Pues se tiene el diseño y pues hay que revisar pues, los vicios ocultos, pues que así los denominamos. Empieza pues obviamente el tema de construcción, y si se encuentran obviamente oportunidades de corrección, pues estas deberán corregirse para que sigan su normal curso y poder emitir el seguro. De lo contrario, pues se hace un requerimiento, obviamente ese requerimiento se hace por escrito, se revisa obviamente con el supervisor técnico y con la constructora, se realiza una reserva técnica, esa reserva técnica es el pendiente como tal, y si al final del seguro no se tienen las evidencias de la corrección o el levantamiento de esa reserva técnica, pues obviamente no se podrá emitir el seguro. Mónica, ¿tiene una inquietud? ¿No? Ok. Aquí en Tenemos, el... perdón, Andrés, tenemos Dime, unas preguntitas ahí en el chat. dale, de una. Bueno, dice, ¿esta póliza reemplazaría la de estabilidad de obra? No, señora. Eh, las pólizas, voy a adelantar aquí una diapositiva para mostrarles la diferencia, y yo creo que aquí podemos visualizar más fácil el tema. Estos son los seguros que normalmente se toman para las construcciones. Estas son las vigencias, los beneficiarios y qué cubre en qué momento. Entonces, cuando miramos las pólizas de vivienda segura, encontramos que solamente se cubren los defectos inherentes a los vicios propios por diseño, suelos, construcción o materiales. Listo. Solamente cubre eso. Las pólizas de construcción, pues aquí le ponemos un año, pero las pólizas de construcción pueden ser 2 años, 3 años, incluyendo el mantenimiento amplio o simple. Y esta solamente
cubren, pues más allá del mantenimiento, es la construcción, pero la construcción durante el periodo constructivo, no más. Listo. Y cumplimiento, donde está la estabilidad de obra, solamente se cubre por 5 años y máximo 5 años, si son con entidades estatales, sino 3 años. Y los beneficiarios siempre va a ser el contratante como tal. Y solamente se pagan los perjuicios que se ocasionen por la inestabilidad o la falta de estabilidad de esa obra. Y esta inicia cuando se termina, obviamente, de ejecutar el proyecto. Las pólizas de estabilidad o de calidad siempre empiezan cuando termina o se ejecuta el contrato. Y de ahí empiezan hasta por 3 o 5 años, dependiendo del tipo de contrato. Y solamente se indemnizarán los perjuicios. ¿A qué se refiere eso? A que la persona o el afectado tiene que demostrar el perjuicio como tal y solamente se paga ese perjuicio, no digamos que la vivienda como tal. Listo. Entonces tiene que demostrar ese perjuicio y no solamente en la estabilidad, en cualquier póliza de cumplimiento. En las pólizas de hogar, esas sí tienen vigencias de 1 año, renovables, y se tienen eventos externos, como son terremoto, anegación, acto malintencionado de terceros, terrorismo, y obviamente daños internos que se contraten porque son opcionales, como baja tensión, rotura, en fin, listo, o sustracción, en fin. Y las pólizas de copropiedad cubren lo mismo que las pólizas de hogar, son por 1 año y cubren prácticamente lo mismo. Sino que las pólizas de copropiedad, pues obviamente se asegura dependiendo de cómo esté estructurado la póliza, bien sea áreas privadas o áreas compartidas y, o mixtas o una y la otra. Entonces, pues eso dependerá de la estructura del seguro. Entonces, la respuesta es, si esto no cubre, obviamente, las pólizas de estabilidad no cubren lo que cubre la póliza de vivienda segura. No sé si esa diapositiva fue como más clara. Están como muy callados. Bueno, acá les voy a mostrar como la importancia del supervisor técnico independiente. Y es porque lo vamos a mirar de arriba hacia abajo. Cuando tenemos un proyecto normal como el que ustedes diseñan permanentemente, pues tienen un supervisor técnico, porque la norma sí lo exige, y revisa diseños, revisa diseños como tal y hace una supervisión durante, pues obviamente, el desarrollo del proyecto y la ejecución del mismo y emite el certificado de ocupación. Eso es lo que hoy normalmente se lleva a cabo. Los supervisores técnicos independientes de la norma o los gestores de residuos, como los mencionamos nosotros, van un poco más allá. Y es la definición inicial del riesgo, empieza desde el momento cero en que inicia el proyecto, hacen investigaciones de diseño estructural como tal, hacen investigaciones de suelo, revisan los planos récord, emiten requerimientos si es del caso en correcciones, se hacen las reservas técnicas, pues los pendientes y se percata que se lleven a cabo esas correcciones. Obviamente revisa en conjunto pues, con el constructor los manuales de usuario, pues obviamente que sean, que estén obviamente, digamos que bien estructurados y de pronto hacerle, si tienen oportunidad de mejora, pues se les recomendará. Se hacen los informes finales donde se informa que la construcción se realizó a cabalidad de acuerdo a los diseños y demás. Se revisa la cimentación, se revisan estructuras, fachadas, cubiertas, impermeabilizaciones y demás. Entonces, es por esto que dentro de la norma cobra mucha relevancia el supervisor técnico, ya que
obviamente son unos ojos adicionales para ustedes, la tranquilidad para los compradores y para los organismos de control como curadurías y demás, pues obviamente para ellos también es un beneficio porque van a entender y van a estar tranquilos de que hay unos supervisores que están acompañando el proyecto, acompañando la ejecución del mismo. Entonces, eso es lo que busca la ley, que todos estén pues obviamente tranquilos en la ejecución obviamente de los proyectos como tal. Y también hay que tener obviamente claridad que ustedes como constructores cuando van a ejecutar un proyecto, pues no, ustedes lo diseñan, lo comercializan y demás, lo promocionan, pero finalmente quien ejecuta los trabajos, pues son otras personas y dependiendo de la estadía del proyecto, pues van a requerir, no sé, 50, 100, 200 personas pues que intervienen en la ejecución del proyecto y ustedes o el residente de obra o el supervisor, digamos que no va a tener como esa capacidad de estar uno a uno detrás de cada uno de ellos y pues ahí es donde se encuentran los errores en construcción y demás en materiales que pues obviamente han llevado a que en Colombia y en el mundo pues se presenten pues obviamente dificultades o eventos en la construcción como colapsos de edificaciones. Entonces, esa es como la importancia y como la tranquilidad que la norma quiere darles, no solamente a los compradores de viviendas, sino también a los constructores como tal. Y los supervisores técnicos independientes, pues obviamente tienen un papel fundamental y es porque las compañías de seguros tienen la potestad o la libertad de, de subrogarse en los supervisores técnicos independientes. Entonces, si bien no es como la norma como tal, sí las compañías de seguros tienen esa potestad de hacerlo. Puede que lo hagan, puede que no lo hagan. ¿Vale? Entonces, por eso es importantísimo el supervisor técnico independiente sea una firma, pues obviamente con capacidad técnica, financiera y operativa para ejercer este tipo de trabajos. Listo. Esta ya la vimos y este es como un poco de la evaluación del supervisor técnico independiente que hacemos. Solicitamos, pues obviamente, valga la redundancia, la solicitud, una carta de solicitud de esa firma eh, para poderlo analizar como supervisor técnico independiente. Hacemos la evaluación, revisamos obviamente la independencia, la actividad económica, el volumen de trabajo que tenga, seguros de responsabilidad civil profesional que deben de tener estas empresas, alcance de sus labores de supervisión, experiencia personal y demás. Se hacen unas entrevistas. Estas entrevistas no solamente las hacemos suramericana, sino que intervienen también los reaseguradores que hacen parte del contrato de este seguro en nuestra compañía, nos acompañan en esas entrevistas y nos ayudan a tomar como esas decisiones. Y finalmente se hace pues obviamente la aprobación o no de ese supervisor técnico independiente. Ahora bien, cuando nosotros evaluamos y aceptamos estas firmas de supervisores técnicos independientes, no solamente va a ser para ese proyecto que nos lo recomendaron, sino que inmediatamente lo vamos a incluir en nuestras bases de datos, en la que les comentaba inicialmente que tenemos 40, 45, los incluimos ahí para que pueda ejercer su labor no solamente en Pereira o en el Cafetero, sino a nivel nacional o donde pueda hacer presencia. Entonces también es como una oportunidad para estas firmas. Estas son como las tareas de los supervisores técnicos independientes que deben de ejecutar y es obviamente la revisión geotécnica, la revisión estructural, la definición del riesgo, que es lo que que se va a llevar a cabo, el proyecto de estabilidad, impermeabilización, cimentación y como pueden ver, cada uno tiene como unos numeritos. Las estructuras, las incidencias o lo que se haya encontrado dentro de la construcción, las fachadas, cubiertas, plano récord y finalmente pues el informe de 6
que es el informe definitivo que nos presenta el supervisor técnico independiente o gestor de riesgos, y ya con ese es que se emite obviamente el certificado técnico de ocupación y posteriormente la póliza como tal. Este ya pues un glosario, esta presentación pues se las puedo suministrar, no tengo ningún problema. El glosario o definiciones de lo que la póliza lo define, como la amenaza, los beneficiarios, los certificados, el contrato de promesa y demás. ¿Vale? Ya estos son otros lineamientos pues de internos de la compañía. Es hasta aquí como la presentación obviamente que tenía para ustedes. Pues obviamente este tema ya lleva mucho tiempo como tal, ya lleva casi de 6 años, 5 años, más de 6 años como tal en el mercado, y la idea es que pues ustedes obviamente lo tengan clara, cuáles son sus responsabilidades, por qué la importancia del supervisor técnico independiente, cuándo tienen que emitir las pólizas, en qué momentos obviamente, cuándo se las exigen, y pues nada, nosotros estamos obviamente a completa disposición de despejar las dudas. Me quedo con la tarea que nos decía ahorita la ingeniera para, para las licencias posteriores de remodelación y demás. Se los voy a enviar por escrito para que ustedes lo tengan como tal, como consulta y demás. Entonces, no sé si tienen algunas otras inquietudes, algunas otras preguntas acerca pues de las pólizas decenales. Sí, en el chat tenemos varias preguntas, entonces si Dale, quieres te la voy leyendo y pues vas respondiendo para acá. por favor. Sí. Para expedir la licencia de construcción, ¿la curaduría me va a exigir el contrato de promesa o hasta qué punto del trámite de expedición de la póliza me va a exigir? No, el curador como tal ya sabe que si a partir del 1 de julio el proyecto debe tener licencia como tal. Perdón, póliza decenal. El curador hasta hoy no exige la póliza o la promesa. Yo estuve hablando con curaduría hace por ahí unos 4 meses, yo creo, y obviamente ellos, estamos hablando también de este tipo de pólizas, y para ellos pues es importante conocer la norma y conocer pues obviamente a partir de qué momento empieza a regir en qué zonas como tal, pero que por ley tengan que pedirles la promesa o un contrato de promesa de una póliza. Hoy por hoy no. Ya bien tendrá el curador de pronto de solicitarla y ustedes presentarla, pero como norma hasta hoy no es requisito, la verdad. Ok, listo. Dice, buenos días, la tasa entre el 0,6 y 1,14 depende de la aseguradora. Mi pregunta es, ¿a qué valor aproximado sobre la factibilidad del proyecto aplico esta tasa? A las ventas podría descontarle costos financieros, lotes, utilidad, fiducia, publicidad y ventas, o el valor de reconstrucción, ¿quién lo calcula? Ok, perfecto. Las tasas no, las tasas prácticamente, bueno, tienen dos componentes, depende de la compañía como tal, y dentro de la compañía, pues ese rango de 0,6 a 1,14, 1,20 más o menos, pues dependerá del tipo de proyecto. Listo, entonces son como esas dos variables para que lo tengan en cuenta. Y con respecto a los costos de reconstrucción o al valor de reconstrucción, eso lo define pues obviamente el constructor en su estructura de costos. Y como lo dice la persona que nos está haciendo la pregunta, no se tienen en cuenta ni lotes, ni ventas, ni comercialización, ni publicidad, solamente costos directos que se requieran para reconstruir el edificio. Hay algunas compañías, y voy a hacer aquí un paréntesis, que de pronto en las pruebas de torre construcción no admiten los diseños como costos directos. Y pues eso tiene como tanto de largo como de ancho, porque si llega a pasar un evento y resulta que tengo que hacer un rediseño estructural, pues probablemente me toque volver a pagar.
¿cierto? Entonces, eso hace parte de la construcción del proyecto o volver a ejecutar el proyecto. Quizás también eso intervenga de pronto los diseños arquitectónicos, que toque cambiar algo de un lado a otro, y si no, pues digamos que no tendría cabida. Entonces, por eso es como a veces como tan gaseoso si esos diseños son costos directos o indirectos. Para el tema de la póliza decenal se toman como costos directos. Entonces son el presupuesto obviamente y dentro del presupuesto de obra como tal se incluyen los diseños, las licencias y los honorarios de los supervisores técnicos como tal. Y ese obviamente ese valor lo define es el constructor. Ok. Bueno, dice la tasa que cobra cada aseguradora es independiente. Sin embargo, las aseguradoras toman los mismos costos para la cotización. Tienen en cuenta indirectos. No, cada compañía tiene potestad obviamente dentro de sus modelos de cotización, porque esos son unos modelos actuariales. Es más, finalizando el año pasado, tuve la oportunidad de participar en una auditoría que nos hizo la Superfinanciera para revisar cómo estábamos haciendo el tema de las pólizas y, pues a la final del ejercicio nos fue bien. El tema de la tarifación, que es pues obviamente una de las inquietudes pues de muchos, pues obviamente son en los cálculos actuariales que hacen los reaseguradores, que son los que tienen mucha más experiencia, no solamente local, sino a nivel mundial. Y es por ello que hoy en día me atrevería a decir, puede que me equivoque, que todas las compañías de seguros nos soportamos en los reaseguradores que nos acompañan en los contratos, ya que ellos tienen las herramientas y la experiencia a nivel mundial, pues como tal. Entonces, sí, la potestad es de cada compañía, de acuerdo a su apetito de riesgo, de acuerdo a sus estructuras de costos, de reaseguro y solamente costos directos de construcción y los indirectos a que haya lugar, como les comentaba anteriormente. Listo. Y tenemos ya la última. Cuando se va a construir una edificación de unos inmuebles comerciales, donde el constructor va a ser el dueño de los inmuebles, no se va a comercializar, igual es obligatoria la póliza decenal. Cuando te refieres a no comercializar es que no se van a vender, pero van a ser de habitación. Esta pregunta la hace Camila Bonilla. No sé si nos puede profundizar Si esta pregunta. son de habitación, son habitacionales, pues sí tiene que tener la póliza decenal, aun cuando el dueño sea el constructor. Ok, listo. Vamos a tener a Víctor Baza, que es el gerente de Camacol, que va a dar unas palabras, Andrés. Ya, Ok, muchas gracias. vale, muchas gracias. Andrés, ¿cómo estás? Muy buen día. Bueno, no, desde Camacol Risaralda lo importante es haber entregado esta información, hace parte de nuestra gestión como gremio. Agradecerle a Sura, a todo la compañía, por habernos permitido este espacio para nuestros afiliados y quienes de alguna manera eh, comienzan a entender la necesidad de implementarlo. Ya no es ni siquiera una opción, pues tenemos una ley que cumplir, como tú lo mencionabas. Eh, Lina María Huitrago y Lina Rosa Martínez, dos personas que han estado muy comprometidas y que de alguna manera vienen trabajando con Camacol en Risaralda para todo lo que tiene que ver con la póliza decenal y la póliza de vivienda segura, como la ha denominado Sura. Quiero contarle a todos los que todavía se encuentran en el grupo, que vamos a tener una segunda charla desde Camacol Presidencia. Ya esta la vamos a tener con Fasecolda, ¿cierto? En una alianza que se hizo nacional con el fin de ampliar un poco más los conceptos. Sin embargo, fue muy claro, Andrés, de lo que he leído, de los apartes de la ley, de lo que he leído sobre las experiencias que se tienen en las regiones donde ya se ha implementado la aplicación de la póliza, pues es muy coherente lo que has mencionado. Además de eso, pues ya con la suficiencia de los años de estar en vigencia la norma para otras regiones. No me queda más sino
reiterar el agradecimiento. Para todos, en el portal de Camacol va a quedar la grabación y la presentación que hizo Andrés, que pues muy gentilmente nos va a compartir para que quede ahí en el portal y puedan revisarla todos, puedan nuevamente trabajarlo. Muchas gracias a todos, un abrazo y que estén muy bien. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, obviamente, por el espacio y pues importante definir o como para finalizar, y es que esto es construir y aprender juntos, porque si bien ya llevamos 5 o 6 años, obviamente en algunas regiones, pues obviamente seguimos aprendiendo y aprendiendo de la mano de ustedes, de los supervisores técnicos independientes, y pues obviamente lo que busca Suramericana es fortalecer pues obviamente el conocimiento, entregarles capacidades a ustedes y pues la tranquilidad de que ustedes tengan su patrimonio asegurado y puedan dormir tranquilos. Entonces, desde Suramericana, con todo gusto, muchas gracias y lo que necesiten, no duden en hacérnoslo saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Para todos vamos entonces a compartirles la presentación. Muchas gracias por Listo. haber participado en este espacio. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil a ustedes. Un abrazo y buen día. Buen día para todos. Gracias.